Un cordial saludo. Estamos una vez más juntas, juntos, para continuar con esta breve serie de estudios introductorios a los libros del Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y hoy le toca al segundo, el Éxodo. Éxodo es una historia tradicional de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Básicamente es la historia fundacional del pueblo hebreo como entidad nacional. Recordamos un poquito el, la conversación que tuvimos la sesión pasada. Génesis, aunque habla del origen del universo, habla de la formación del pueblo, termina con un largo relato de Jacob, Israel, llegando a Egipto con unas 70, 72 personas, ¿sí?, que conformaban su familia, los 12 hijos con sus respectivas familias, un pequeño grupo de personas que con el pasar de los años, ¿sí?, y especialmente centrado en José, ¿sí?, pero con el pasar de los años, este se transforma en una gran nación. Y así empieza el libro de Éxodo. Habiéndose multiplicado los hijos de Israel y habiendo subido al poder un faraón, un rey que no conocía los beneficios que José había hecho a su país, comenzó a oprimirlos. Y en esta esclavitud, bajo esta opresión, estaban los israelitas sufriendo tanto que empiezan a clamar a Dios. Y Dios, acordándose de las promesas, de la alianza que había hecho con los padres de Israel, ¿sí?, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ve con misericordia a este pueblo oprimido y empieza a obrar para su liberación. En resumen, este es el, el inicio de la historia del Éxodo, ¿no? Los israelitas que habían llegado como un pequeño pueblo a Israel, a Egipto, se multiplican, llegan a ser un pueblo numeroso. Los egipcios los esclavizan, pero también le temen a una revolución social, y por esta razón los oprimen cada vez más. Y sometidos este sufrimiento de la esclavitud, de la opresión, de la exigencia y de la pobreza también, los hijos de Israel comienzan a clamar a Dios. Dios, acordate de tus promesas. Dios, acordate de, de tu fidelidad a los padres y liberanos de este duro yugo en el que estamos aquí en Egipto. Y Dios inicia eh, el- la tarea de liberarlos. Y así, entonces, el Éxodo constituye una historia de esta liberación. Dios interviene con bondad, interviene con poder y con justicia para liberar a los hijos de Israel del yugo de la opresión. Y esta historia también se centra en una persona. La persona, el protagonista, es Moisés. ¿Sí? De los libros, ¿sí?, del Pentateuco, voy a adelantar un poquito la conclusión de la serie, que tradicionalmente se atribuyen a Moisés. El Éxodo es si se puede hablar así, el atribuido más atribuible, porque Moisés
y en esto no me estoy refiriendo a la autoría, sino al protagonismo, Moisés es el artífice del éxodo como instrumento, como representante, como vocero del Dios liberador. Y aquí viene una lección, una nota al margen. Dios ejecuta grandes obras que al momento de ejecutarlas parecen pequeñas cosas. Dios está en la simplicidad. Y aunque muchas veces nos maravillamos, nos centramos con estos relatos grandilocuentes, y en el Éxodo encontramos muchos, de la intervención de Dios con pestes, señales, movimientos catastróficos en la naturaleza, lo cierto es que en el fondo la historia es de gente común y corriente que, percibiendo el amor, percibiendo la justicia, percibiendo el interés de Dios en la plenitud de vida de todas sus criaturas, actúan movidos por esta fe y con pequeños gestos promueven grandes cambios. La palabra clave del Éxodo es liberación. Liberación personal, liberación comunitaria, liberación política, ¿sí? Liberación personal porque todos, ¿no? Niños, niñas, jóvenes, ancianos, todos los israelitas estaban bajo el yugo de la opresión de la esclavitud en Egipto. Aquí tenemos una imagen de museo de la tumba de Numhotep. Y allí tenemos, ¿sí?, la representación gráfica de los israelitas, ¿sí?, sus tareas en Egipto, tareas de esclavo. Entonces es una historia con un sustrato 100% real de una liberación de los individuos, una liberación comunitaria. Es todo el pueblo el que está oprimido y es todo el pueblo el que es llamado a la liberación. Y una liberación política. Vamos a ver en el resto del relato del Éxodo, y después muy acentuado en números, la transformación social y de mentalidad que los israelitas tuvieron que procesar en el camino del desierto. El esclavo lo es principalmente porque tiene mentalidad de esclavo. Está sometido, es cierto, por la fuerza, por el poderío, por los factores que fueren externos. Pero por sobre todas las cosas, está sometido por la aceptación de la autoridad tiránica. Y estas generaciones de israelitas habían crecido bajo el yugo de la sociedad jerárquica egipcia, con el faraón como voz y representante de Dios. Y vemos en el transcurrir de la historia del Éxodo, especialmente en el camino del desierto, que una y otra vez ellos reclaman, sea por hambre, por decepción, por frustración de haber terminado en el desierto sin un rumbo fijo, reclaman el volver a Egipto, que aunque los reclamos son puntuales por comida, por agua, por estar, nos trajiste a este desierto a morir, por debajo está siempre en Egipto estábamos bien, éramos esclavos, pero teníamos certeza. Y la liberación entonces es también una liberación política en el sentido más amplio
del término, es una liberación para ser un pueblo libre, ¿sí? Un pueblo sin reyes, algo que en el futuro los israelitas olvidaron de ser un pueblo llamado por Dios para vivir en fraternidad y en justicia, un pueblo de iguales, para pasar a ser nuevamente una sociedad jerárquica con oprimidos y opresores. Pero el Éxodo, como historia fundante, es una historia de liberación. Es notorio que, por ejemplo, eh, en las iglesias que los esclavistas en el sur de los Estados Unidos formaban para los esclavos, para evangelizarlos, libros como el Éxodo, varios libros de los profetas, el Evangelio de Mateo, eran suprimidos, quitados de las ediciones para que los esclavos que tenían acceso a estas Biblias recortadas eh, no tuviesen ideas revolucionarias, ¿no? Y, y es también irónico que los descendientes de estos movimientos religiosos sean los que hoy reclamen la literalidad y la integralidad de las escrituras, cuando su historia marca que nunca les interesó eso, porque eh, es un mensaje de liberación. Entonces, la liberación individual, o sea, personal más que individual, personal, comunitaria y política, está en todo el libro del Éxodo. Y tejido con esta historia de la salida de los israelitas de Egipto, está el propio corazón de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Una idea que recién mencionaba. Formar un pueblo de iguales, donde no hubiera oprimidos ni opresores, donde no hubiese explotación, donde todas las tribus estuviesen en pie de igualdad. Un pueblo sin rey, donde el único rey es Dios, un rey bueno, compasivo, misericordioso, sabio y leal. Así que entretejido con esta historia de liberación personal, comunitaria y política, se encuentra el mensaje central de la teología de Israel. Fuiste esclavo en Egipto y fuiste liberado. No tendrás otro rey que no sea Dios, y verás a tu prójimo con amor, con compasión, como Dios la tuvo de ti, ¿no? Y no solo, ¿sí? aunque posteriormente esto se transformó en una ideología prácticamente racista y exclusivista en Israel, vemos en los textos que eh, el mensaje fundacional de esta liberación era para todos los pueblos, al extranjero igual que al que está en medio tuyo. Posteriormente, eh, los primeros cristianos identificarían esta liberación personal, comunitaria y política con la obra de Jesús como un nuevo Moisés. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, de manera más obvia, más particular, aunque de vuelta, posteriormente la iglesia cristiana lo ha espiritualizado y llevado el mensaje del reino a las nubes a tocar el arpa con los angelitos. Cuando leemos desapasionadamente o sin muchos prejuicios, porque sin muchos, todos los seres humanos tenemos los propios, ¿no? Pero sin muchos prejuicios vemos el mensaje judío de liberación personal, comunitaria y política del Éxodo reflejado en el Evangelio de Mateo. Por eso podemos decir que el mensaje
moral, el mensaje, la enseñanza ética del Éxodo es que Dios nos ha creado para ser libres y Dios interviene para acabar con toda opresión. La opresión es contraria a la voluntad de Dios. La explotación es contraria a la voluntad de Dios. Eh, el, como diría el filósofo inglés Thomas Hobbes, el hombre, el lobo del hombre, es contrario a la voluntad y al propósito de Dios. Y este es el mensaje del Éxodo. Dios es el liberador. Dios siempre está del lado del oprimido, no porque el oprimido sea bueno o mejor moralmente, sino por el simple hecho de ser oprimido. Y Dios es un Dios de justicia. El, el mensaje fundamental entonces dentro del libro del Éxodo lo encontramos allí en Éxodo 12, el mensaje de la Pascua. Éxodo 12, 22, 23. Voy a leer solo estos dos versículos, pero les animo a leerlo completo. Dice así: tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los dos postes y la parte superior de la puerta, y luego ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta la mañana. Egipto, llevando la plaga, y al ver la sangre en la entrada, pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. Dios, nosotros leemos eso y ¡ay, qué crueldad! Pero el mensaje, la lección por detrás de esto es: Dios castiga a los opresores. La opresión, la explotación, la esclavitud, Dios no la deja pasar por alto. Y no habrá, como después leeremos en libros como Apocalipsis, no habrá capitanes, ni potentados, ni magnates que no quieran esconderse bajo las piedras cuando la justicia de Dios se manifieste. No, no tiene nada que ver con fines del mundo, ni con eh, explosiones cataclísmicas de planetas y estrellas, sino con la manifestación de la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios se manifiesta, los poderosos se esconden, huyen, ¿no? Porque el propósito de Dios es disipularnos, adiestrarnos, instruirnos en esta vida de justicia, de fraternidad, de equidad, y no formar una sociedad de oprimidos y opresores nuevamente, de reyes y de súbditos. Hoy en día hay mucho de ese mensaje, ¿no? Si Dios te bendice, debes ser un gran empresario, debes tener gente bajo tu yugo, estás para ser poderoso y adueñarte del poder. Y vemos en las Escrituras que esto es contrario a lo que Dios quiere. Para quien Dios es su Señor, un dicho que leí hace unos días y me impactó mucho y me gustó. Dice, quien quiere experimentar a Dios como Padre debe ver a todas las mujeres y hombres como hermanos. Y este es el mensaje en el Éxodo: vivir libres para ser también mensajeros y testigos de liberación. Y también, como mencionaba recién, la tradición cristiana temprana veía a Jesús como un nuevo Moisés, un liberador de toda la humanidad, no ya de un pueblo. ¿Sí? Por eso el mensaje espiritual del Éxodo es que somos liberados de toda opresión, somos liberados de, de
de las esclavitudes y de querer esclavizar por la sangre del Cordero. Somos liberados del exterminio por esta sangre de la nueva alianza. Y tenemos un código de la alianza que Dios entrega a Moisés allí en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos que se resumen, el Señor Jesucristo lo dirá más tarde, en 2 mensajes. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor es el código de la alianza, el amor liberador de Dios, la libertad con que somos hechos libres para vivir libres y hacer libres a los demás. Esta es la voluntad de Dios, no solo para nosotros como individuos, sino para nuestras comunidades y para el universo entero. Que el Dios liberador nos lleve a experimentarlo así y a ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Que así sea. Amén.